Hola amigos, bienvenidos nuevamente al Círculo Matemático Alfa Beta y les traemos ahora problemas de repaso de primer parcial para cálculo en una variable para el segundo semestre del año 2021. Bueno, y el primer problema dice así: se define la función s de x, se define la función s de x como el cuadrado de L compuesta con G, compuesta con 2x, todas esas operaciones menos x exponencial a la x. Y nos piden hallar el valor de S' en cero. S' en cero cuando L' en menos 1 vale 1, G' en cero vale 2, L en menos 1 vale 1 y G en cero es igual a menos 1. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Este problema lo vamos a resolver recordando la derivación de una composición de funciones, más conocido como la regla de la cadena. La derivación de una composición de funciones se conoce como regla de la cadena. Y la regla de la cadena dice que al derivar f compuesta con g, eso es igual a la derivada de f sin tocar g por la derivada de g. Otras personas acostumbran a recordar la regla de la cadena de la siguiente manera. La derivada de esta composición de funciones es igual a la derivada de la función externa, en este caso f, sin tocar el argumento interno, por la derivada del argumento interno. Bueno, dicho lo anterior, vamos a tratar de encontrar S' en cero. Bueno, entonces, para encontrar S' en cero, para encontrar la derivada de S, pues aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena porque es evidente que hay una composición de funciones. Noten que la función exterior es elevar al cuadrado. El argumento interno es lo que estoy subrayando ahorita en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Este es el argumento interno. Bueno, entonces según la regla de la cadena, necesito derivar la función exterior. Y la derivada del cuadrado es igual a bajar el término cuadrático como múltiplo y reducir el término cuadrático en una unidad. Eso me da una potencia 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí ya derivé la función externa. ¿Estamos de acuerdo? No voy a tocar la función interna, como dice la regla de la cadena. ¿Estamos de acuerdo? No voy a tocar la función interna. Al no tocar la función interna, entonces esto que estoy señalando pasa en automático a aquí, a lo que estoy señalando ahorita en rojo. Ten en cuenta que lo que señalé en rojo es la función interna y esa no la he derivado, porque eso es lo que me pide la regla de la cadena. ¿Sí? No debo de tocar el argumento interno. Y ahora debo de multiplicar por la derivada del argumento interno. ¿Estamos de acuerdo? La derivada del argumento interno es lo que se muestra acá. Esto es G' de X o la derivada del argumento interno. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tratar de, mejor dicho, no voy a tratar, voy a derivar el argumento interno para que ustedes se den cuenta de que en efecto es esto, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, vamos a derivar respecto de X, L
compuesta con G, compuesta con 2X, menos X exponencial X. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, esta derivada que está señalando el cursor es fácil de calcular, pero esta derivada, pues, va a llevar un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a tener derivada de L G2X menos la derivada de X e a la X. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que he hecho es que el proceso de derivación ha entrado acá y luego ha entrado acá. ¿Estamos de acuerdo? La derivada de X exponencial X, esa es fácil de calcular. Esa es la derivada de un producto. Entonces vamos a tener que la derivada de X exponencial X es igual a lo siguiente. Es igual a 1 por e a la X más X e a la X. ¿Sí? Esto que estoy señalando en rosa es la derivada de X e a la X. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora toca calcular la derivada de lo que estoy señalando ahora en rosa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a calcular esa derivada. Permítanme. ¿Cómo vamos a calcular esa derivada? Pues nuevamente aquí tenemos que utilizar la regla de la cadena, ¿verdad? Acá tenemos que usar la regla de la cadena. Y entonces vamos a tener la derivada de la función externa sin tocar la interna. Y ahora la derivada de la función interna, que sería esto, ¿verdad? Y nuevamente tengo que aplicar la regla de la cadena ahí, ¿verdad? La derivada de lo que subrayé en celeste va a ser g' sin tocar lo interno por la derivada de lo interno. Y entonces ya tendríamos la derivada que estoy señalando, subrayando en verde. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y entonces eso nos lleva a lo siguiente. Eso nos lleva a lo siguiente, permítanme. Y lo que estoy subrayando en rojo, mejor dicho, encerrando en rojo, es la derivada de lo que estoy señalando en naranja. Es la derivada del argumento interno. ¿Sí? Recuerden que derivado, primero habíamos derivado el cuadrado y teníamos que derivar luego el argumento interno, ¿verdad? Y entonces, esta es la derivada del cuadrado, lo que estoy encerrando en azul. Aquí hay una potencia 1. Ese es el proceso de derivación del cuadrado y la derivación del argumento interno de lo que ahorita estoy subrayando en azul, pues ya lo hice, ¿verdad? Es lo que está encerrado en rojo y que estoy señalando ahorita en flecha azul. ¿Sí? Entonces, eso que está encerrado en rojo y está en flecha azul es lo que aparece ahorita subrayado aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, noten, ¿verdad? L', L', G2X, G2X, G'2X, G'2X, 2 unidades, exponencial X,
más xe a la x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, al tener ya el proceso completo de derivada, al tener ya el proceso completo de derivada, que es lo que estoy señalando, encerrando en rosa, o mejor dicho, señalando en rosa, ¿sí? Al tener a que es igual S', al tener a lo que es igual S', entonces ya puedo empezar a sustituir. Voy a borrar las cosas que no me van a servir más. Entonces, al tener S', ya puedo empezar yo a trabajar. S' es lo que estoy señalando ahorita. Entonces, al tener S', pues solo hay que hacer sustituciones, ¿verdad? ¿En dónde está el proceso de derivada? En cero. Entonces voy a tener 2LG en cero menos este cero sale porque aquí voy a hacer la sustitución por cero. Cero por 1 me genera cero. Por L'G en x igual cero, G' en x igual cero, por 2 unidades, este 2 salió del proceso de derivación por regla de la cadena, menos e a la 0 es 1 y 0 por e a la 0 es 0, ¿va? Luego, con los datos que me da el problema original, que estoy subrayando en negro, con esos datos llego a este paso de la solución del problema, ¿verdad? S' en 0 va a ser igual a 2 por L evaluado en menos 1, el menos 1 es la imagen de G0, por ¿sí? L', el evaluado en menos 1, G en 0 es menos 1, por 2, este 2 sale como el valor asociado a G' en 0. Y nuevamente por un 2 que ya lo traíamos, ¿verdad? Menos 1, ese 1 sale de esto. Seguimos sustituyendo valores y entonces llegamos a este paso del problema y con las sustituciones pertinentes llegamos a 2 por 1 que multiplica a 1 por 2 menos 1 y eso a la larga es 2 por 3 y eso es igual a 6. Y el problema se ha resuelto. Vamos con el segundo ejercicio de repaso que me pedían algunos suscriptores. El siguiente ejercicio de repaso decía así: encuentre el valor de A para que este límite sea igual a menos 7 unidades. Encuentre el valor de A para que este límite sea igual a menos 7 unidades. Bueno, para resolver ese límite, tenemos que recordarnos del límite fundamental que dice que el límite cuando t tiende a igual a 0 de seno de t dividido t es igual a 1. Repito, el límite que estoy encerrando en rojo es un límite fundamental para la solución de límites trigonométricos. Y dice que límite cuando el argumento se aproxima a 0 de seno de t dividido t, eso es igual a 1. De ese límite, la información que nos da ese límite, se deduce que en la práctica seno de t es prácticamente igual a t. Esa es la importancia de ese límite, ¿sí? La información que nos está dando el límite fundamental que estoy señalando es que en la práctica seno de t es prácticamente igual a t. ¿Estamos de acuerdo? Seno de t es igual a t cuando el argumento es muy pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos dice el límite fundamental. Por lo tanto, seno de ax es igual es igual a ax. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces
voy a sustituir lo que estoy remarcando en rojo como AX, lo que estoy ahorita encerrando en rojo, ¿no? El seno de AX lo sustituí por AX. Bueno, y entonces yo necesito que lo que estoy subrayando en rojo sea igual a -7, ¿verdad? Después de factorizar una x en el numerador y eliminar una x en el denominador, pues llego a la expresión que estoy señalando ahorita en rojo, que tiene que ser igual a -7. ¿Estamos de acuerdo? Como el proceso de límite se obtiene cuando x se aproxima a 0, como el proceso de límite se obtiene cuando x se aproxima a 0, es claro que en el denominador lo que va a predominar es -5. Y a dividido -5 tiene que ser igual a -7, de donde a tiene que ser 35. ¿Estamos de acuerdo? Este ax prácticamente es 0, entonces en el denominador lo que predomina es -5. Para que se cumpla la igualdad, porque la igualdad debe ser -7, se requiere que a sea igual a 35. Con ese valor de 35 sustituido acá, ustedes pueden graficar en cualquier dispositivo y van a ver algo más o menos como lo que estoy señalando en fluorescente. ¿Estamos de acuerdo? Esta es parte de la gráfica de la función. Por ser una función trigonométrica van a haber oscilaciones. La función trigonométrica se va para arriba, luego viene hacia abajo, rebota, va hacia arriba y podemos ver que obtenemos -7 conforme yo me aproximo a x igual 0. ¿Sí? Conforme yo me aproximo a x igual 0, la función lo que busca es el valor -7, la gráfica de la función. Repito, esta gráfica de la función la he obtenido con el valor a igual a 35. Vamos con el siguiente ejercicio. El tercer problema de repaso dice así: por definición de derivada, ¿a qué opción corresponde el siguiente límite? Entonces nos dan el límite que estoy subrayando en negro, ¿verdad? Por si no lo alcanzan a ver bien, el límite es el siguiente. Por si no lo alcanzan a ver bien en sus dispositivos. El límite es el siguiente. El límite cuando me aproximo a 0 de e a la x, e a la h menos 1, dividido h e a la menos 1. Ese es el límite. Voy a estilizar bien la x aquí. Y voy a estilizar bien la h acá. Para que no haya problemas. Para que no haya confusión. Bueno, entonces, el problema lo que me está pidiendo es, si yo aplico la definición de derivada a esta función, ¿estaré generando este límite? ¿O este límite corresponde a la aplicación de definición de derivada a esta función h? Entonces lo que me están diciendo es, de todas las opciones que hay, ¿cuál es la opción que mediante el proceso de definición de derivada genera este límite? Eso es lo que me están preguntando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y entonces para resolver el ejercicio no queda otra que tomar cada función y aplicarle la definición de derivada y ver cuál es
cuál de todas estas funciones, cuál de todas estas opciones genera el límite que está señalando el cursor. Si usamos el inciso A, si usamos el inciso A, la función del inciso A, ¿sí? Si usamos esta, pues vamos a llegar usando la definición de derivada, el inciso A me va a llevar a este límite. Tú puedes pausar el video para convencerte de que en efecto está bien calculado. Y este límite que está mostrando el cursor no corresponde al de la respuesta, a este. Por lo tanto, no es el inciso A no es no es la respuesta adecuada. Si me voy a la opción D, si me voy a la opción D, y para evitar confusión vamos a cambiar la simbología a esta forma. ¿Sí? En la opción D, lo que estoy haciendo en la opción D es que la H minúscula la estoy cambiando por H mayúscula. Ese es todo el rollo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué estoy haciendo ese cambio? Porque des en cuenta que aquí ya tengo una H minúscula, ¿verdad? Entonces, para que no haya confusión, estoy haciendo ese cambio. ¿Estamos de acuerdo? Repito, en la opción D, la H minúscula la estoy cambiando por H mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Dicho lo anterior, pues con la opción D y con el cambio de simbología, en vez de usar H minúscula, estoy usando H mayúscula para definir la función. Pues entonces, aplicando la definición derivada para H mayúscula, llego a el siguiente límite. ¿Sí? La derivada para H mayúscula me lleva a este límite, me lleva a este límite y me lleva a este límite final, a este límite final. Este límite que está mostrando el cursor tampoco concuerda. Tú puedes pausar el video y cerciorarte de que así es. Este límite tampoco concuerda con la respuesta, con esto, lo que está señalando el cursor. Por lo tanto, la opción D no es la respuesta adecuada. Nos vamos a la opción B de bota. Entonces, para resolver la opción B, vamos a ver a la función exponencial x más 1. Perdón. Vamos a ver a la función exponencial x más 1. La vamos a ver de la siguiente manera. Exponencial potencia 1 que multiplica a la exponencial de x. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, lo que estoy subrayando en rojo se puede escribir como lo que estoy ahora subrayando en rosa. Bueno, dicho lo anterior, pues le aplicamos la definición de derivada a la función para el inciso B y la definición de derivada nos va a llevar a lo siguiente. Nos va a llevar a este límite que es igual a este límite que es igual a este límite que concuerda con lo que se nos pide en la solución del problema. Este es el límite que concuerda con lo requerido por el problema. Tú puedes pausar el video y convencerte de que así es. Bueno, entonces la respuesta es la opción B. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta es la opción B. La respuesta adecuada. Si quieren practicar, convénzanse de que el inciso C no va a cumplir.
el inciso C no va a cumplir. Pero eso se los dejo a ustedes para que se convenzan que el inciso C no cumple. ¿Va? Bueno, y ahora viene el cuarto problema. Y el cuarto problema decía así, o dice así. Si una ecuación de la tangente, si una ecuación de la recta tangente a la curva en el punto a igual 4 es y igual menos 2x más 11, encuentre el valor de f de 4 y encuentre el valor de f' en 4, la derivada de f en 4. Bueno, y la solución aquí es bastante sencilla. Yo no sé cuál es la función f de x. Esta es una gráfica asociada a f de x. ¿Estamos de acuerdo? Explícitamente no conozco la fórmula de f de x. Solo sé que existe una gráfica, que es la que está mostrando el cursor, y en el punto a igual a 4, o lo que es lo mismo, x igual a 4, en ese punto, asociado a la gráfica de f, hay una recta tangente. Esa recta tangente tiene por ecuación menos 2x más 11. Y me están preguntando el valor de f en 4 y el valor de la derivada de f en 4. Y me dan la geometría que estoy señalando como información. ¿Estamos de acuerdo? Dicho lo anterior, bueno, ¿cómo encuentro el valor de f de 4? ¿Cómo encuentro f de 4? Pues bueno, según la geometría que estoy señalando en rojo, f de 4 es esta altura que estoy señalando en rojo. Pero miren, no conozco la fórmula de f, no conozco la expresión explícita de f. Bueno, calcule la altura de f de 4 porque el punto rojo es un punto de anclaje. Calcule la f de 4 usando la recta tangente. Entonces, si utilizo la ecuación de la recta tangente, puedo hallar f de 4, ¿va? Y f de 4, usando la información de la recta tangente, f de 4 va a ser igual a y de 4. La geometría que está señalada en rojo nos indica que así es, ¿verdad? F de 4 se puede encontrar mediante y de 4. Y eso nos lleva a que f de 4 es igual a 3 unidades. Y ahora, ¿cómo encuentro f' de 4? Bueno, pues el valor de derivada es el valor numérico de la pendiente de la tangente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? F' en 4 es la pendiente de la tangente. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente de la tangente? La pendiente de la tangente vale menos 2. Entonces ya tenemos el valor de f' en 4. Es igual a menos 2. Vamos con el problema número 5. Vamos con el problema número 5. Bueno, entonces en el problema número 5 nos dice lo siguiente. Vamos a borrar estas x para entender cómo se obtuvieron. Fíjense pues. En el problema número 5 nos dicen lo siguiente. La figura muestra las gráficas de f, f' y f'B'. Es decir, la figura muestra las gráficas de la función
de su primera derivada y de su segunda derivada. Identifique cada curva. Bueno, entonces tenemos la curva naranja es A, la curva roja es B y la curva verde es C. Entonces las posibles secuencias de f, f' y fb', cuando me refiero a secuencias me refiero a esto, podría ser que esa fuera la secuencia, ¿va?, que identifica f, f', fb', o podría ser que la secuencia sea c, b, a, que identifica a f, a f', a fb'. Entonces, las posibles secuencias, ahorita no sé cuál es la solución, pero las posibles secuencias de A, B y C que identifican F, F' y F'B', las posibles secuencias son las que se muestran a continuación. Tenemos ABC, ACB, BAC, BCA, CAB. Y también tenemos CBA. Bueno, esas son todas las posibles secuencias. Vamos a ver cuál, cuál es la adecuada, la secuencia adecuada. Bueno, entonces, para encontrar la secuencia adecuada, la primera solución es que, según las gráficas, según el esquema que está mostrando el cursor, según el esquema de las gráficas, C, la gráfica C no puede generar a la gráfica A. E igualmente la gráfica C no puede generar a la gráfica B. Vamos a ver por qué. Des en cuenta que hay un proceso donde yo tengo la función original, la derivo y la primera derivada la vuelvo a derivar y obtengo la segunda derivada. Y no recordemos y no olvidemos que el proceso de derivación está geométricamente es la pendiente de la tangente. Bueno, entonces, ¿por qué digo que C no puede generar a A? Vámonos a la gráfica C. Esta es la gráfica C. Y si se dan cuenta, aquí la tangente a este punto de... Aquí tenemos un punto de tangencia. Perdón. Entonces, les decía, tenemos la gráfica C en verde y tenemos este punto de tangencia. En ese punto de tangencia, la recta tangente tiene pendiente cero. Entonces, la derivada de C debería de valer cero, es decir, la derivada de C tendría que estar cortando en este punto, ¿sí? Tengo la gráfica de C y la pendiente de la tangente en este punto vale cero. Entonces C, mediante un proceso de derivación, no puede generar a A, porque si A fuera la derivada de C, entonces en esta coordenada en X, la gráfica de C tendría que valer cero, la gráfica de A tendría que valer cero. En otras palabras, la cosa naranja tendría que estar pasando por acá. Si lo naranja fuera la derivada de lo verde, ¿verdad? Cosa que no sucede. Igualmente, en este punto, la tangente tiene pendiente cero. Y si la curva naranja es la derivada de C, entonces la curva naranja debería tener aquí un valor cero que no lo tiene. Entonces C no puede estar generando A. ¿Estamos de acuerdo? C tampoco puede estar generando a B
porque con el mismo razonamiento, B tendría que tener un valor cero aquí y no pasa así. Igualmente, B en este punto, en esta coordenada en X, B tendría que tener un punto cero y no es así. Es decir, la gráfica de B tendría que ser más o menos una cosa así. Si la gráfica de B fuera la derivada de C, pero no está dibujada así B. Entonces C no puede generar a B. Y esta información que estoy señalando en rosa es muy útil. C no puede generar a y C no puede generar a B. Entonces, si C no puede generar a, esto no funciona. C no puede generar a B. C tampoco genera a B. Esto tampoco funciona. ¿Sí? Como C no puede generar a, esta opción tampoco funciona. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver, C tampoco puede generar a B. Entonces, esta opción tampoco funciona. ¿Estamos de acuerdo? Ya eliminé 4 opciones. Siguiendo con el rollo de las gráficas, me voy a lo siguiente. Bueno, y si probemos si A genera C, probemos si A genera C. Bueno, entonces, des en cuenta que acá la tangente tiene pendiente positiva. Bueno, usted tiene un valor numérico para esta X positivo. ¿Sí? Pero aquí, ahí, la tangente tiene una pendiente positiva. Entonces, para este valor de X, la curva verde tendría que tener un valor positivo y lo que tiene es un valor negativo, suponiendo que la curva verde sea la derivada de A, ¿verdad? Entonces, si yo supongo que la curva verde es la derivada de A, en este valor de X, la pendiente de A, la recta tangente asociada a la curva A es positiva. Entonces, si C es la derivada, entonces debería de tener un valor positivo, cosa que no tiene. Entonces, A no está generando a C. A no está generando a C. Como A no genera C, esta opción es descartable. Esa opción es descartable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es lo único que me queda? Esta es la secuencia que me queda. Esta es la única secuencia que me queda. Entonces, ¿quién es la función original? A. ¿Cuál es la primera derivada? B. ¿Cuál es la segunda derivada? C. Podemos venir y aplicar el criterio de las tangentes a las gráficas. Y entonces veamos de que solo nos queda esta opción, ¿verdad? Y podemos comprobarlo. ¿Sí? A genera B. Veamos esta, tomemos la gráfica de A y tomemos una recta tangente. Su valor numérico es positivo y próximo a cero, que es lo que está pasando con B, ¿verdad, muchachos? Des en cuenta que B viene y sus valores empiezan a ser pequeños, ¿verdad? Positivos, pero pequeños. Tomemos esta tangente de la gráfica de A y su pendiente es positiva y próxima a cero, ¿ah? ¿Qué pasa con B? Puesto que B es la derivada de A, entonces, miren, su pendiente, su valor numérico es positivo, pero pequeño, ¿verdad?
que corresponde a lo que estoy subrayando en rosa. Y bueno, y también podemos convencernos de que B genera C. Entonces vámonos a la gráfica de B. Y entonces, para la gráfica de B, yo estoy trazando este punto de tangencia. Y entonces tenemos que aquí la recta tangente es positiva y próxima a cero. Y resulta que la curva B, la curva C, perdón, la curva C, disculpas por el cambio de pantalla, por haberme ido al inicio. Entonces les decía que la curva C tiene este camino y es la derivada de B, ¿verdad? Y entonces la tangente AB, a la curva B, en este punto, pues es una tangente que tiene pendiente positiva y próxima a cero. Y la curva verde, pues, si se dan cuenta, aquí tengo valores positivos, pero próximos a cero, ¿verdad? Nuevamente agarro la curva B y trazo una tangente acá. Y la tangente ahí, pues, esta tangente que señalé en rosa, es negativa y próxima a cero. Y la curva C, pues tense en cuenta, para este X tiene una imagen negativa y próxima a cero. Entonces sí, B genera C y ya habíamos probado que A genera B. Por lo tanto, la opción que nos quedaba era la adecuada, ¿verdad? A, B, C. Ese es el orden, esa es la secuencia, ¿sí? A corresponde a la función original, B corresponde a la primera derivada y la gráfica C corresponde a la segunda derivada de f. Cuando uno es ducho caperucho y ya tiene experiencia y ha resuelto muchos problemas, uno se da cuenta de que esta gráfica se parece mucho a la gráfica de la tangente inversa. Esta gráfica se parece mucho a la derivada de la tangente inversa. Y pues la última opción es que esta gráfica sea la segunda derivada de la tangente inversa. Pueden usar un dispositivo graficador, yo lo hice, y entonces, voilà, resultó lo que había pensado, ¿no? Tengo la gráfica de la tangente inversa, esta es la gráfica de la tangente inversa, eso es f. Luego le di derivar a la tangente inversa y obtuve lo que estoy señalando en rojo. Y luego le di derivar a f' y obtuve lo que estoy señalando en verde. Pueden usar un dispositivo graficador y se van a dar cuenta que es así. Bueno, y entonces ya tenemos resuelto el quinto problema, ¿verdad? Espero que este video sea de ayuda para su repaso para el primer parcial. Espero que este video de repaso sea de ayuda para su primer parcial de cálculo en una variable. En ingeniería de la Universidad de San Carlos, a eso se le llama matemática básica 2. Espero que este video sea de ayuda y mil disculpas porque en teoría esto tenía que ser una presentación en vivo en el canal de apoyo de YouTube, pero tuve demasiados inconvenientes para hacer la presentación en vivo. Eh, Tuve demasiados inconvenientes y entonces tuve que hacer mejor este video y subirlo
al canal de apoyo. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que Dios es bueno, es infinitamente bueno. No nos trata como merecen nuestras faltas y rebeldías. Al contrario, aguarda con paciencia a que cambiemos de vida. Hasta la próxima.